Nosotros estamos viendo un video, estamos analizando un video de una mujer española que habla de la filosofía y que realiza un mapa conceptual de lo que es la filosofía, ¿ya? Y divide en tres partes su explicación, que es ¿qué es la filosofía? ¿Cómo hacemos filosofía? ¿Y para qué sirve la filosofía? Ella divide en tres partes la gran pregunta que es la filosofía. Y ese video es el que vamos a ver ahora, completo. Esta es la última vez que lo vemos. Van a verlo completo. Por favor, fíjense primero en la estructura que les acabo de indicar. Yo estoy planteando que la profesora española divide el qué es la filosofía en tres partes. ¿Qué es la filosofía en una definición? Y en esa parte la termina con el análisis crítico, ¿ya? O el examen crítico. Después plantea el cómo hacemos filosofía a través de este análisis crítico. Y después, ¿para qué sirve la filosofía? Y ahí termina con que la filosofía nos hace libres, ¿ya? Esas son las tres patas, si quieren llamarlas de alguna forma, en las cuales ella asienta su explicación del qué es la filosofía. Fíjense bien en esa estructura, mírenla desde esa perspectiva y vayan entendiéndola desde ahí. Ahora, para esto ella va a desarrollar una serie de conceptos. Primer concepto, el examen crítico, pensamiento crítico. Segundo concepto, los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? ¿Qué es la conciencia? ¿Ya? Tercer concepto, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Cuarto concepto y último, ¿qué es la libertad? Quizás se me alcanzó, me olvidé de uno de ellos, pero en general esos serían como los conceptos más importantes, ¿ya? Que vamos a terminar de verlos después de ver el video. Así que ahora, pero por favor, vean el video pensando en esas tres patas y en los conceptos que les acabo de indicar. Entonces ahora vamos a ir a verla desde un principio. En este vídeo aparecen citados Platón, Aristóteles, Jaspers y Deleuze, pero las ideas de muchos otros también están presentes implícitas. Profe, si se silencia no se escucha. Profe, sigue silenciado por si. Profe, no se escucha. Ok. ¿Ahora sí? Sí. ¿Me escuchan a mí? Cuando me silencio Sí. yo, entonces silencio también la compartida de pantalla. Ya, ahora entendí. Entendí, perfecto. Vámonos. En este vídeo aparecen citados Platón, Aristóteles, Jaspers y Deleuze, pero las ideas de muchos otros también están presentes implícitamente. Cuando hablamos de filosofía y nos preguntamos sobre su naturaleza, lo primero que vemos es que no existe una definición oficial.
se ha respondido de formas muy diversas a la pregunta ¿qué es la filosofía? Pero ninguna de las respuestas se considera definitiva. Y es que, de hecho, preguntarnos por la filosofía e intentar responder a esta pregunta es hacer filosofía. Esta es una característica que diferencia la filosofía de cualquier otra disciplina, porque cuando intentamos definir, por ejemplo, qué es la medicina, la física o el derecho, no necesariamente estamos haciendo medicina, física o derecho. En cambio, el hecho de preguntarse por la propia naturaleza y orígenes forma parte del quehacer filosófico. Y para entender un poco mejor esto, es interesante que nos remontemos a sus inicios oficiales. Etimológicamente, filosofía viene del griego y viene a significar amor a la sabiduría. De acuerdo con la tradición, la palabra filósofo la utilizó por primera vez Pitágoras, en oposición a Sofos. Sofos es el que posee el conocimiento. Y en cambio el filósofo es el que desea el conocimiento, el que persigue la sabiduría. La filosofía nace a partir de esta predisposición hacia el conocimiento. Por esto, a menudo se ha señalado que la forma como nace la filosofía nos proporciona el modelo para responder a esta pregunta. Y es que la filosofía, más que un qué, es un cómo. Filosofía, en su sentido más genuino, hace referencia a una manera de hacer, a una disposición, a una actitud. La cuestión está sobre todo en ver qué elementos forman parte de esta actitud, y son unos cuantos. Tanto Platón como Aristóteles señalaron que la filosofía empieza con la admiración, la perplejidad o el asombro hacia lo que nos rodea. En este sentimiento hay la consciencia del no saber. Y esto nos impulsa a buscar el conocimiento. ¿De qué forma? Precisamente así, a través de la pregunta. La filosofía nace de la pregunta, de la interrogación. Y esta es una interrogación sobre todo, que honestamente pretende penetrar hasta los fundamentos de todo. Es una interrogación absoluta, radical. Y para que sea realmente honesta, a menudo es necesario poner en duda los conocimientos previos adquiridos y someterlos a un examen crítico. De hecho, en buena parte, lo que conocemos como filosofía occidental es precisamente esto, un examen, una discusión constante sobre las grandes cuestiones que plantearon los primeros filósofos griegos. Los antiguos griegos empezaron un itinerario de cuestiones y respuestas. Iniciaron un diálogo que aún perdura. Pero la filosofía occidental es un camino dentro de la filosofía. La filosofía, en cuanto a tal, va mucho más allá de las teorías de la tradición filosófica. Según Jaspers, la filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser el mismo al hacerse partícipe de la realidad. La filosofía es, en este sentido, una dimensión básica del ser humano y la encontramos por todos lados. En las convicciones, en los refranes, en los mitos, etc. A grandes rasgos, estos serían los elementos más importantes que forman parte de la filosofía. No obstante, actualmente, este tipo de respuesta no se considera suficiente, ya que la necesidad de comprensión de la filosofía viene asociada a otra pregunta. ¿Para qué sirve la filosofía? Intentaremos responderla. Normalmente, esta pregunta comprende dos sentidos. El primero y el más común está relacionado con su utilidad. Y utilidad en un sentido muy concreto. La pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Es equivalente a ¿qué beneficio, provecho nos aporta? Esta clase de pregunta espera una respuesta del estilo: la filosofía sirve para...
hacer zapatos, calmar el dolor de estómago, predecir el tiempo, etc. Respecto a esto, cabe decir que la filosofía en sí misma no sirve para nada. La filosofía es más bien inútil, porque básicamente la filosofía no es un instrumento. Incluso se suele considerar que en el momento en que intentamos instrumentalizar la filosofía, esta deja de ser filosofía. Sin embargo, si tratamos de ampliar un poco más el alcance de la pregunta, si hablamos de una utilidad más genérica y buscamos un uso práctico desligado de su rentabilidad, lo encontraremos fácilmente. La filosofía puede servir para muchas cosas, pero es especialmente buena para hacernos ver que esta clase de pregunta no es neutral y esconde prejuicios. ¿Cuáles? Por ejemplo, la necesidad de la sociedad de hoy en día de convertir este tipo de utilidad en un valor supremo. O la idea de que es el mercado el que decide qué es valioso y qué no, qué es importante y qué no. Y precisamente ligado a esto, podemos ver el otro sentido de la pregunta, porque preguntarse para qué sirve la filosofía es también preguntarse por su importancia. ¿Por qué es importante la filosofía? Antes hemos comentado que la filosofía está presente en todas partes, y esto significa que por mucho que la intentemos esquivar, la filosofía es inevitable. En este sentido, todo el mundo filosofa, porque en el fondo todo el mundo tiene una actitud hacia la vida y hacia la realidad que lo rodea. La cuestión está en ver si somos conscientes de ello o no. Si hemos llegado a esa actitud de forma autónoma, reflexiva y crítica, o hemos aceptado lo que nos ha venido dado sin cuestionar nada. En la medida que valoramos nuestra humanidad, la filosofía es importante, porque forma parte de nuestra naturaleza. Pero más allá de esto, una filosofía consciente, activa, es aún más valiosa, porque nos mantiene despiertos, nos hace tomar conciencia de lo que desconocemos y nos invita a reflexionar sobre las propias creencias. En definitiva, nos anima a pensar por nosotros mismos. Esta puede ser una tarea dura. Deleuze decía que la filosofía entristece, porque nos hace conscientes de la bajeza del pensamiento, de la cara más vergonzosa del mundo en que vivimos. Pero a la vez, también nos convierte en seres libres. En este sentido, la filosofía no es solo importante, es necesaria. Eso. Empecemos por lo que vimos la clase pasada respecto de el pensamiento crítico, ¿ya? Que es como una de las nuevas habilidades que, según el plan de estudio para tercero y cuarto medio, es una de las nuevas habilidades que se incorpora en los objetivos. O sea, los profesores debemos dedicarnos a desarrollar el pensamiento crítico. Y no tan solo en la asignatura de filosofía. ¿Por qué antiguamente no había tanto afán en desarrollar el pensamiento crítico? Que sí se desarrollaba, pero no había tanto afán, no era como un objetivo tan importante. Porque antiguamente también era muy importante el que ustedes guardaran información, ¿ya? Que manejaran información, o sea, que tuvieran mucha memoria respecto de la información. Pero hoy en día, el gran paso que ha dado el hombre respecto de la tecnología y sobre todo de la informática, uno entra en un computador y está toda la información en la red. Entonces, como que el objetivo de la educación respecto de que ustedes guarden información
ya no sirve, está desfasado. Ya no nos interesa que nuestros alumnos tengan información en la cabeza, porque ellos en las redes pueden sacar toda la información. Lo que nos interesa hacer es que ellos aprendan a trabajar esa información, ¿ya? A trabajar esa información y esos datos. O sea, a analizar esa información, a cuestionar esa información, a preguntarse respecto de esa información. Y eso es el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, yo me pregunto respecto de la información, me pregunto respecto de algo para cuestionarlo, dudo de ello, le hago un análisis a la información desde dónde viene, le hago un análisis, la reviso y luego de revisarla, de analizarla y entenderla, la acepto o la desecho. Eso es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ya el objetivo en la educación formal o en cualquier otro tipo de educación no es el de que ustedes guarden información. El objetivo es que ustedes sean capaces de analizar esa información de forma crítica. Pero cuando yo digo de forma crítica, no me refiero a como a intentar como destruirla, así como que uno no está de acuerdo. No. O sea, yo parto, el examen crítico tiene que ver con que uno parte dudando para después de haberle exigido a esa información a través de la duda, yo pueda aceptar esa información o desecharla. Pero no es porque yo no esté de acuerdo con la información, no, es que el pensamiento crítico duda de todo lo que hay. La idea es que ustedes aprendan a dudar y desde la duda, cuestionen todo lo que hay. Cuestionen las creencias, las fe, la información, lo que dicen los adultos, lo que dicen los jóvenes, lo que dicen los científicos, lo que dicen los políticos. Cuestionen todo, lo pongan en tela de juicio. Y a través de ese cuestionamiento lleguen a tener certeza creada por ustedes, o sea, sean capaces de analizar la información o analizar el discurso que les presentan y después de haberlo analizado, procesado, entendido, desechado o aceptado, o sea, después de todo eso, sea desechado o aceptado como algo cierto. Pero para aceptar algo como algo cierto, previo a eso hay que hacerle un análisis crítico. O sea, dudar de él, dudar. En el fondo, el gran centro del pensamiento crítico es la duda. ¿Ya? La duda, el poner en cuestión lo que te están planteando. Y que tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Ya? No, la filosofía te obliga a no dar por sentado o no dar por aceptado todo lo que te plantean. No, todo lo contrario, es dudar por sobre todo, pues, la duda es por sobre todo el camino más importante para el conocimiento. ¿Ya? El camino más importante es ponerlo en tela de juicio. Si yo lo acepto de buenas a primeras, no hay conocimiento. No hay conocimiento. Lo que hay es información que tú almacenaste y repetiste y que ahora vienes y la
la expresas, pero no hubo un análisis de la información, no hubo un procesamiento de la información, porque nunca la pusiste en duda. Entonces ahora la idea es, desde la filosofía y desde, me parece, varias asignaturas más, es enseñarles a poner en duda el conocimiento. O sea, sembrar la duda frente a todo lo que ustedes les planteen. Dudar de ello, dudar. Porque a través de la duda yo genero luego conocimientos certeros. ¿Ya? Eso respecto del examen crítico. Después del examen crítico, lo que se plantea es que al hacer filosofía el hombre se hace partícipe de la realidad. Eso es lo que plantea también esta profesora española, que a través del hacer filosofía el hombre se hace partícipe de la realidad. Y el concepto que tengo que explicarles ahí tiene que ver con qué es la realidad. Porque pareciera ser que la realidad es un concepto como súper claro para todos. Y esta es otra de las características de la filosofía, sí. O sea, hay que aclarar todo. Todo. ¿Qué dices cuando dices tal cosa? ¿Ya? Hay que tener claridad respecto de los conceptos que utilizamos. Absoluta claridad. Y en este caso nos toca aclarar el concepto realidad, que pareciera ser un concepto que es aceptado por todos. Bueno, primero, la realidad no es universal. La realidad es particular. O sea, la realidad de Constanza Rodas es distinta a la realidad de Nicolás Andrade. Son distintas realidades. O sea, por ejemplo, si Constanza estuviese en una habitación o en el liceo, cuando estamos en el patio del liceo, y al lado de él al lado de ella, al lado de Constanza, está Nicolás, no tenemos una sola realidad. Tenemos dos realidades, la realidad de Constanza y la realidad de Nicolás. Supongamos que Nicolás en ese momento tiene un fuerte dolor de cabeza, producto de que está resfriado y le molesta la luz. Y Constanza se siente súper bien. Es como el mejor día de la semana para ella porque, no sé, le han pasado cosas súper lindas y está feliz, está feliz. Constanza se va a vincular con el mundo desde su agrado, se siente muy en agrado, muy en confort. Nicolás se siente pésimo, le duele la cabeza y mil cosas más. Y además no ha tenido una buena semana. Dos realidades distintas y están los dos en el mismo momento, en distintos espacios, sí, pero en el mismo momento, en el liceo, sentados en las gradas. Uno no puede venir una persona y decirle, hey, ¿qué hacen ustedes dos sentados ahí y no se dan cuenta de la realidad? Los dos debieran decir, a ver, ¿de cuál realidad? Yo no me doy cuenta ni de la tuya, de tu realidad, ni de la de Constanza. Yo me doy cuenta de la mía y ahora me duele la cabeza. Y Constanza le dice, no sé, yo me siento re bien, de esa realidad me doy cuenta. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es una construcción que realiza cada individuo al enfrentar los hechos, lo que está alrededor nuestro. Entonces, claro, los hechos son los mismos. Qué sé yo, en el liceo en ese momento hay 20 grados y son las 3 de la tarde.
Esos hechos son los mismos para Constanza y Nicolás, pero ellos adquieren esos hechos, conocen esos hechos, los incorporan y los procesan y construyen su realidad. Pero los procesan desde donde Constanza está parada, desde cómo se siente además, desde donde Nicolás está parado, desde cómo se siente Nicolás. Por lo tanto, van a ser dos realidades distintas. Además, Constanza es mujer, Nicolás es hombre. Ambos son heterosexuales. También nuestra sexualidad nos ubica en distintas situaciones y generamos distintas realidades. Por lo tanto, no vivimos las mismas realidades, no, vivimos realidades distintas. Hasta ahí, ¿hay alguna duda respecto de eso? De la diferencia que hay, que no podemos decir, ¿no te das cuenta de la realidad? Frente a eso, si tu padre te dice, o tu madre te dice, no te das cuenta de la realidad, o sea, lamentablemente le tendríamos que decir, a ver, mamá, yo me doy cuenta de la mía, pero no sé si de la tuya me pueda dar cuenta. Si tú me la explicas, yo quizás la entienda. ¿Ya? Eso respecto de la realidad. ¿Ustedes han escuchado hablar de la palabra prejuicios? ¿Alguien de ustedes me podría decir si conoce la palabra prejuicios? Sí, profe. ¿Sí? ¿La conoce? Bueno, los prejuicios, como dice la palabra, son juicios que uno tiene antes de realizar algo. Son juicios que uno tiene antes de que pase algo. ¿Qué sé yo? Yo conozco a alguien, yo voy a conocer a alguien y la miro y digo, qué feo qué feo el color de pelo que tiene, porque a mí no me gusta ese color, nada más. Así que ya le encuentro como pesado. Ese es un prejuicio. Los prejuicios lo que hacen es entorpecer nuestro desarrollo intelectual o entorpecer nuestros desarrollos interpersonales. Lo que debe hacer la filosofía o los seres humanos es desechar los prejuicios. O sea, los juicios con los cuales nosotros trabajamos debieran ser todos juicios producto del análisis que hemos hecho. No juicios que sean antes del análisis. No puedo decir que no voy a ir porque lo voy a pasar mal, por ejemplo. ¿Quién te dijo que lo ibas a pasar mal? Anda y después ves si lo vas a pasar mal. Pero antes tienes que experimentar si lo vas a pasar mal o no. No, es que yo sé que lo voy a pasar mal. O nos va a ir mal. Pero ¿por qué nos va a ir mal? Pero hay gente... Sí, Pablo. Es eso, es sin dar la oportunidad. Los prejuicios lo que hacen en el fondo es nos trancan, nos impiden el desarrollo. ¿Ya? Nos impiden el desarrollo. Por lo tanto, si hay algo de lo cual el pensamiento crítico debe deshacerse, es de los prejuicios. ¿Ya? Respecto de una palabra que
delante fue usada en dos sentidos, que es la palabra conciencia y consciente. La conciencia es la capacidad, así, en la más como acotada, ¿ya? Pero vamos a ver después que es un poco más. Es la capacidad del ser humano de dar cuenta de sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que es como, la conciencia es como que lo que me permite a mí mirarme al espejo, juzgarme. Cuando yo soy consciente de algo, ¿ya? Yo puedo ser más delicado o más cuidadoso respecto de algo. Hay un montón de cosas que nos pasan de las cuales no somos conscientes. No somos conscientes. Hace un tiempo atrás sufrí un montón de accidentes. Durante años estuve como, o me quebraba un dedo de una pierna, o me quebraba el otro dedo de la otra pierna. Me pasaron un montón de accidentes. Y cuando caminaba con una bota, con estas botas ortopédicas, como que sabía que mi pie estaba ahí. Sabía que mi pie estaba ahí. Era consciente de que mi pie estaba ahí. Pero hoy en día cuando camino, no soy consciente de mi pie, que mi pie está ahí. O sea, a menos que me moleste. Entonces, uno podría decir que uno camina por el mundo sin nariz, por ejemplo, sin nariz. ¿Cuándo te das cuenta que tienes nariz? Cuando estornudas. O uno camina por el mundo sin espalda. ¿Cuándo te das cuenta que tienes espalda? Cuando te duele la espalda. Ah, ok. Entonces, el ser consciente es el darte cuenta. Eso es ser consciente, es el dar cuenta de ti mismo. ¿Ya? Es eso como la definición principal respecto de qué es el ser consciente, es el darte cuenta. Pero la filosofía, a través del examen crítico, nos hace que nosotros nos examinemos a nosotros mismos de forma crítica para llegar a tener algunas certezas respecto de nuestro actuar. Entonces, cuando yo me hago un análisis crítico, soy consciente de mí. A todo esto alguien por ahí llamó a la conciencia también como el Pepe Grillo, o sea, aquel que te acusa, aquel que te dice, te portaste mal, hiciste esto mal, o eso nunca lo tenías que haber hecho. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, si nos equivocamos en algo y nos vamos así como, no, yo tuve la culpa de esto, Ok, en ese momento estamos siendo conscientes de que nosotros fuimos los responsables de algo que pasó. Somos conscientes. Entonces, ¿qué significa ser consciente? Significa mirarte a ti mismo y juzgarte. Juzgarte de acuerdo a algún parámetro o canon, o de acuerdo a lo que tú crees que es la vida. Pero es juzgarte y encontrarte inocente o culpable, ¿ya? Eso es en el fondo ser consciente. Entonces, cuando uno actúa de forma consciente, es indudable que uno tiene más cuidado. Uno tiene más cuidado porque estás actuando sabiendo lo que estás haciendo. Uno a veces llega y hace cosas sin pensarlas mucho. Llega, ya las haces. Y después te das cuenta que te equivocaste.
Entonces, no, acá la filosofía te obliga a ser siempre consciente de ti mismo. Siempre, siempre, siempre. No. La filosofía no te da el descanso. No te da el descanso como para que tú tengas la posibilidad de no ser consciente de lo que estás haciendo. No. La filosofía te obliga a pensarte a ti mismo, te obliga a juzgarte a ti mismo. En realidad te obliga a hacerte cargo de ti mismo, te obliga a hacerte cargo de quién eres, ¿ya? Te obliga a hacerte cargo de quién eres. Y el hacerse cargo de uno es un ejercicio grande, grande. O sea, la filosofía te empuja a que seas consciente de tus actos y de tus formas de pensar y sentir el mundo. O sea, que seas consciente de tu realidad, porque dije de tu forma de sentir y pensar el mundo. Esa es tu realidad. Entonces la filosofía te obliga a que seas consciente de tu realidad, o sea, de dónde estás metido, en el entorno en donde estás metido y qué sientes respecto de eso. Cuando realizas ese ejercicio, ese pensar en nosotros mismos, ese ejercicio sobre nosotros mismos, nos permite ser conscientes, hacernos cargo. El ser consciente es hazte cargo, te haces cargo de ti. Y en ese ejercicio es cuando la filosofía plantea que es ese ejercicio el que te dice que te tienes que hacer cargo de ti, el que te hace libre. O sea, cuando te haces cargo de ti y tú eres el que decide, porque te hiciste cargo de ti, tú eres el que decide, eres libre. Si otros deciden por ti, porque tú no te has hecho cargo de ti, no eres libre. La libertad es un ejercicio. Es un ejercicio, es el resultado de un ejercicio intelectual. O sea, la libertad es el resultado de un ejercicio el cual nos obliga la filosofía, ¿ya? O sea, piénsate, sé consciente de ti mismo, hazte cargo, y después de que te hagas cargo o sea, puedes tomar decisiones, ¿ya? Esas decisiones son las que te diferencian de los demás, las que te hacen distinto. O sea, cuando uno es libre es distinto del otro. Si no fuéramos, a ver, aquellos que no son libres son aquellos que son iguales al otro. El otro es el que toma las decisiones. ¿Les suena coherente o no? Caballeros, señoritas. ¿Sí? Eso sería, pues chicos. Ahí terminé con el último concepto, que el último concepto es la libertad. Y ese es el camino, ¿ven? Acá en la pizarra lo tengo dibujado. Ese es el camino que les planteó con otras palabras, porque yo lo veo con otras palabras. Dice que es la filosofía, bueno, la sabiduría, hay una disposición, hay una actitud.
producto del asombro, yo genero una búsqueda producto del asombro yo me doy cuenta que no sé algo. Entonces busco algo. Cuando busco algo surge una pregunta radical. La duda es el centro. La duda es lo que en el siglo XVI obligó a un tipo llamado René Descartes a generar un método llamado la duda metódica. Es esta duda metódica la que dio origen al pensamiento científico. Pero el poner en duda es una parte del examen crítico, o sea, del desarrollo del pensamiento crítico. Y acá, en resumidas cuentas, dice, al hacer filosofía el hombre se hace partícipe de su realidad porque se piensa a sí mismo, y cuando se piensa a sí mismo es que logra, además de hacerse partícipe de la realidad, hacerse cargo de su realidad, ¿ya? Porque si yo no me miro a mí mismo, no me pienso a mí mismo, no me puedo hacer cargo de mí. Cuando me hago cargo de mí, me hago cargo de mi realidad y soy consciente. En la medida en que hago todo ese ejercicio, soy distinto a los otros. Y en la medida en que soy distinto a los otros, soy libre. La gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres vivos es su libertad. Es la capacidad de elegir, la posibilidad de elegir. Eso sería, chicos. Ahora tengo que hacer clases a cuartos años, así que los tengo que dejar. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No. No, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase, que es en 2 semanas más, yo les voy a presentar la prueba. Ustedes decidieron entregarla un día después, ¿ya? Pero me van a entregar un avance durante los 45 minutos y lo van a leer. Lo van a leer sin temor a nada, por favor, sin temor a nada. ¿Ya? No. Aquel que lo lee mínimo va a tener un 6.5. Se lo aseguro. Porque puede que haya alguien acá que no quiera leerlo. Aquel que lo lee mínimo tiene un 6. ¿Dónde va a estar dónde ustedes se van a jugar la nota? Eso es lo importante que sepan. ¿Dónde se van a jugar la nota? O sea, el 7, porque a mí me interesa ponerle el 7. En los fundamentos, en cómo fundamentan su opinión. Ahí se juega la nota, en la fundamentación de la opinión, no en otra cosa. ¿Ya? Yo puedo estar radicalmente en desacuerdo con lo que piensa Nicolás, o con lo que piensa Diego, o la Constanza, o Camila, totalmente en desacuerdo. Pero, si lo que ustedes plantean está bien fundamentado, tienen un 7. Eso es lo importante. Cómo fundamentan lo que dicen. O sea, yo voy a hacer, yo creo que pasa esto por esto y esto. Es la fundamentación la que me interesa. No me interesa, qué sé yo, si hay alguien por ahí que sea del Colo-Colo. Voy a poder soportar a los colocolinos. Lo que me interesa es cómo fundamentan en que un equipo tan aberrante, con directivos deportivos ladrones, ¿cómo puede haber un...? Pero bueno, ese es mi parecer. ¿Por qué le gusta a Diego Pérez el Colo-Colo? Disculpa, Diego, yo no sé si te gusta o no.
Y Diego me va a decir, mira, a mí me gusta por esto, esto, esto. Si lo fundamenta bien, yo voy a soportar a Diego Colo-Colino, que es el equipo que más detesto en mi vida. Lo que le hizo Antofagasta fue terrible. Pero bueno, eso, chicos. Ahí quedamos. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya?